Entonces con la clase número 4, nuevamente saludo para todos los que nos están viendo a través de los diferentes medios de comunicación. Les motivo a que compartan este video por todas las redes y lo disfruten ustedes también. Vamos entonces al sexto ejemplo de lo que es el texto con su contexto. Vamos a ver un tema muy controversial en la cual la mayoría de los que me están viendo por el video les enseñaron y les dijeron que Jesús venció al diablo en la cruz del Calvario, y yo les voy a demostrar que eso no es así, que Jesús no venció al diablo en la cruz del Calvario. Pero para eso vamos a usar el texto sagrado después de un traguito de café. Permiso. Estoy aprendiendo de José Briceño. Me quedaron las malas mañas, José Briceño. Saludos. Ok, dice el texto, este ejemplo: despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto está donde Colosenses 2, 15 y 16. Leyendo este pasaje, sin tomar en cuenta el contexto precedente y subsecuente, a meros rasgos, podemos decir que tales principados y potestades se refieren a demonios o seres espirituales. Vamos a profundizar, vamos a leer, vamos a estudiar, vamos a escudriñar. La Biblia es un libro que se lee para estudiar, para analizar, para esculcar, y no debemos quedarnos con una sola versión bíblica. Hay más de 1250 traducciones, interpretaciones. Úselas todas las que usted pueda. Búsquelas. ¿Cuál usted recomienda? A todas. Todas las que usted pueda bajar, todas las que usted pueda buscar, bajarlas por Play Store gratuitamente, usted puede hacerlo. Todas las que usted pueda, se las recomiendo. En este pasaje, Pablo no está haciendo referencia a los demonios en una forma directa. Cuando hace mención a principados o a potestades, si analizamos bien el pasaje, tomando en cuenta la hilación del pensamiento, lo que le decía ahora, el fondo cultural y el contexto, nos podremos percatar que Pablo se está refiriendo a quienes representaban la ley, a los gnósticos y místicos de aquellos tiempos, a falsos maestros que pretendían extraviar a los colosenses de la doctrina. En el verso 16, le dije Colosenses, ¿qué? Ajá. Ahora vamos al 16. Pablo dice, aquí es donde vamos a saber por qué no son principados. Mira lo que Pablo dice: por tanto. Esa expresión es lo que se conoce como un conectivo, o es decir, por lo que les acabo de expresar, les voy a decir lo que les voy a decir ahora. Nadie los juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, fiestas anuales. ¿Cuál era esa? La Pascua y las otras fiestas que efectúan los judíos. Luna nueva, observaciones mensuales, o en días de reposo, o el sábado, observación semanal. Ahora, mi pregunta es, y aquí es donde usted tiene que hacerse la pregunta también: ¿tiene que ver los demonios con tales costumbres? ¿Tiene que ver los demonios con guardar fiestas anuales, mensuales, semanales? ¿Tienen que ver? Los demonios le criticaban a la gente porque comían pan sin levadura, porque no comían el cordero como era, porque no guardaban la Pascua, porque no guardaban el sábado. ¿Los demonios le criticaban eso a la gente, o quiénes se lo criticaban? Los fariseos. Los líderes religiosos, fariseos y saduceos, porque estaban compuestos por los dos grupos. Ahora, ahí es donde usted debe de entender que no tiene nada que ver con seres espirituales, sino con seres naturales. Entonces, a los principados que venció Jesús en la cruz del Calvario fue a seres naturales, no espirituales. No tiene nada que ver con demonios. Ahora, de ninguna manera, pero debemos hacer la observación bajo otro contexto y entender que Jesús, al vencer y despojar a estos personajes, tales como los que representaban la ley, los gnósticos y místicos,
que le brindaban culto a los ángeles quedaron al descubierto y derrotados los poderes de las tinieblas que influyen y operan detrás de estas autoridades. Ya eso quedaría en segundo renglón en el mundo espiritual. Sin embargo, yo quiero aclararle unas cositas por aquí. El día o la noche, porque fue de noche que Jesús fue capturado, ¿sí? Parte del Sanedrín, parte de la guardia del templo y parte de guardia romana vinieron al lugar. Aquí es donde Judas se ofrece para entregar a Jesús. No es la cosa que a mí me llama la atención. ¿Por qué hubo alguien que tuvo que darles la señal? Bueno, porque Jesús se vestía tan normal y usaba un corte de cabello tan normal como los demás. Judas les dice que al que él besara, ese es. Bueno, ellos vinieron, lo capturaron. Una vez que Jesús es capturado, ¿dónde lo envían? ¿Dónde? Pilato. Luego de que el sumo sacerdote se cercioró que si era Jesús, a donde Pilato. ¿Para qué se lo envían a Pilato? Para que Pilato les haga el favor de asesinar a Jesús. Si Pilato asesina a Jesús, ¿ese sacrificio sería aceptado por Dios? No, porque Pilato era un gentil, un extranjero. Luego entonces Pilato se recuerda que por ahí andaba Herodes, es decir, Pilato era como el alcalde y Herodes era como el gobernador. Y entonces se lo envía ¿a quién? A Herodes. Una vez que Herodes revisa los supuestos antecedentes de Jesús, revisa su hoja de vida, se da cuenta que no hay ningún tipo de problema de ámbito militar, de ámbito económico, de ningún área. Entonces Herodes se lo regresa a Pilato. Y Pilato quiere y busca todas las maneras para soltarlo, ¿sí? Busca todas las estrategias, ya usted ha leído el tema. Finalmente se lo suelta, es decir, se lo entrega a los que tienen que ejecutarlo. ¿Que es quién? El Sanedrín, los sacerdotes. ¿Sí? Entonces, acá Jesús pudo vencer a los principados y a las potestades desde el punto de vista natural, físico, que quisieron torcer el hecho como estaba profetizado. Reitero, se lo entregamos a Pilato para que Pilato no los mate, y Pilato no, se lo entrega a Herodes para que Herodes haga el favor, y luego lo pelotean de para atrás nuevamente. Y nuevamente cae en manos del Sanedrín. Ellos tuvieron que mancharse las manos de sangre. Entonces ahí sí hay una victoria de Jesús sobre principados y potestades, que no tiene nada que ver con espíritus, con demonios. Principados de gobierno, de mando, de orden, desde el punto de vista religioso, espiritual, pudiéramos decir. Ok. Ahora, sexto ejemplo. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. A largos rasgos, leyendo este versículo sin tomar en cuenta el contexto, podremos afirmar que lo que le produce fe, oigan la expresión, lo que le produce fe al creyente, ¿cómo? Que lo que le produce fe al creyente es la palabra posición, que teológicamente y exegéticamente está totalmente descontextualizado y desvirtuada en nuestra creencia. Ya va. ¿Por qué está desvirtuada y está descontextualizada? Escúcheme, porque el creyente, si es creyente, ya tiene fe. ¿Sí? Ya tiene fe. Ese es el detalle. Entonces, la palabra no le produce fe al creyente. Ya el creyente tiene fe. La palabra le produce fe es a otros seres o a otros seres. Ya vamos a ver a quiénes son. Ahora, si analizamos el pasaje completo, respetando la hilación del pensamiento, del mensaje que está transmitiendo Pablo, su referencia es a la fe que produce el mensaje de las buenas nuevas que anuncian a Cristo como el Salvador. Analicemos el pasaje completo. Más, ¿qué dice? Cuando usted lee, ¿qué dice? Ya va Pablo. ¿Qué dice quién y a dónde? Otra vez la preguntita, ¿verdad? Antiguo Testamento otra vez. ¿Sí? Más, ¿qué dice?
cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, ¿a dónde, señores? Busca el texto, al Antiguo Testamento lo voy a mandar, Biblia de estudio. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito. ¿A dónde? La Biblia de estudio le va a decir. Como está escrito. Vamos otra vez al Antiguo Testamento. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿De los que anuncian qué? La paz. No el evangelio de terrorismo que algunos andan predicando por ahí. De los que anuncian la paz. De los que anuncian el evangelio que habla de redención, remisión y propiciación. ¿Qué es eso, pastor? Eso está en una de las materias que vamos a ver, justicia divina. Sin embargo, lo vamos a ir viendo más adelante poco a poco. De los que anuncian buenas nuevas. ¿De los que anuncian qué? Buenas nuevas. No desastres, no terremotos, no incendios, no golpes de estado, no sangre. ¿De los que anuncian qué? Buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, aquí cita la cita, o por lo mínimo el que escribe. Dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Esto lo registra Pablo en Romanos 10, 8 al 16, pero aquí hay cita por lo mínimo de 3 o 4 libros del Antiguo Testamento. O puede que sea del mismo libro, pero en diferentes partes. En conclusión a esta regla de interpretación, pudimos notar la importancia de hacer uso del texto con su contexto, pues esto nos lleva a seguir lo que se conoce en hermenéutica como la hilación del pensamiento. Es decir, dónde comienza el tema y dónde termina el tema. El texto está involucrado, el texto que leí que me llamó la atención, está involucrado en qué tema. ¿Sí? ¿En qué tema está involucrado? Regla de interpretación de los pasajes paralelos. Pasajes paralelos son aquellos que tratan un mismo asunto, tema, segmento o sucesos históricos, como también aquellos que tratan una misma doctrina. Primer ejemplo, la única forma de saber que el escrito colocado sobre la cruz decía Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, es hacer un estudio paralelo de los 4 evangelios, ya que los evangelios, sinópticos, no registran en forma completa dicha inscripción. ¿Cuáles son los evangelios sinópticos? Mateo, Marcos y Lucas. Juan es evangelio, pero es muy diferente. Sinóptico es que son muy parecidos, muy relacionados. Pero el evangelio de Juan lo registra por completo. Mateo 27:37, Marcos 15:26 y Lucas 23:23 te hablan del mismo tema, igual que Juan 19:19. Son pocos los temas en los cuales aparecen los 4 evangelios el mismo tema. Sin embargo, acá Mateo vio cosas que Marco no le paró, Lucas dijo cosas que no dijo Mateo ni Marcos, y Juan dijo cosas que no dijeron ninguno de los otros. Entonces, por esa razón, cuando usted lea un tema, busque la referencia de los textos paralelos, porque eso le va a dar más enriquecimiento al tema que usted va a dar, le va a dar más amplitud y usted va a ser más efectivo en la enseñanza del tema. Por decir algo,
En el caso de Lucas, es el único que toma en cuenta que cuando Jesús estaba en el Getsemaní, su sudor eran como grandes gotas de sangre. Ya va, ¿y por qué Lucas le paró a esto? Bueno, era médico, era doctor. Los demás ni al chamarrero llegaban. ¿Sí? Nada, no le pararon. Se dio el caso, sí, pero no le pararon. ¿Lo tomó en cuenta quién? Lucas. Por eso es necesario leerlos todos, estudiar paralelamente y así sucesivo. En el caso de quien dice que el escrito que estaba sobre la cruz lo escribió Pilato, ¿quién fue? Juan, señores, 19:19. Es el que dice que el que escribió fue Pilato. Y le dijeron que quitara eso y Pilato dijo negativo, compañero. Lo escrito está. En 3 idiomas. ¿Cuáles fueron esos 3 idiomas? Hebreo, latín, arameo y y latín. latín. Latín porque era oficial de Pilato. Ok. Segundo ejemplo. ¿Cómo sabemos que fue Pilato quien escribió la inscripción sobre la cruz, ya que los evangelios sinópticos no lo registran? Solo tomando en cuenta las reglas de interpretación de los pasajes paralelos nos podremos dar cuenta de ellos, ya que solo está registrado en el Evangelio de Juan. Mateo 27:37 no lo dice, Marcos 15:26, Lucas 23:38 no, pero Juan 19:19 lo dice. Nos vamos con el tercer ejemplo. Nunca debe darse una interpretación a Apocalipsis 6 sin tomar en cuenta Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21 como pasajes paralelos. Todo lo dicho por Jesús en estos evangelios en un aspecto literal está registrado en Apocalipsis 6, en una forma simbólica o alegórica. El no tomar en cuenta los pasajes paralelos para interpretar las citas antes mencionadas puede hacer caer al creyente en el terreno de la especulación y la fantasía. Cuarto ejemplo. En este ejemplo podemos demostrar que Judas, escuche esto, el discípulo que entregó a Jesús, lo vio resucitado. Pasemos a estudiar los evangelios en forma paralela. Vamos a ver este caso que a mí me llamó la atención y yo en lo personal, si yo me había dejado doctrinar por los pastores que tuve y también por las películas, ¿no? Las películas enseñan muchas cosas que están torcidas porque la mayoría de los guionistas son inconversos, no son cristianos y otra de las cosas que no hay un estudio profundo como tal. Ahora, vamos a ver el caso acá. Vamos a ver a Judas en este caso. Ahora, Marcos 16:14 expresa: finalmente se apareció a los 11. Es decir, si nosotros nos dejamos guiar solamente por la película y por los mensajes que por años nos han dicho, aquí vamos a decir listo, se apareció a los 11, ¿dónde estaba Judas? Se había ahorcado, ya se había ahorcado y listo, no hay más nada que pensar, ya va, achanta el pelo, dijo el otro. A los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa, y les reprochó su incredulidad. ¿Qué fue lo que les reprochó? Vayan parándole a esto, que esto tiene mucha tela que cortar. Les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que le había visto resucitado. ¿A quién se lo reprochó? A los 11. ¿Quiénes estaban ahí? Yo le voy a demostrar que en esa reunión de los 11 estaba Judas, porque ahí faltaba era otro. Juan va a decir quién es el que faltaba. Vamos a donde Juan. Juan 20, 19 y 24 expresa: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos. Me llama la atención esto también. Les mostró las manos. Ya va. ¿Por qué les mostró las manos? Sencillo, por lo que acaba de hacer aquí, lo que registró Marcos, por la incredulidad y dureza de corazón. Les mostró
las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. ¿Quién faltaba? Tomás. Y si había 11, ¿quién estaba ahí? Judas. Si usted no lo quiere aceptar, yo lo respeto. Tengo un amigo por aquí en la zona que a alguien le quería explicar esto y él dijo: ya va, no te apresures, chico. Es que ya Pedro aquí había elegido a Matías. No, ya va, aguántelo. Pedro elige a Matías después de que Jesús ascendió al cielo. Aquí se les está presentando la primera noche. Y Jesús, después de resucitar, estuvo 40 días con ellos. Pero cuando la gente es más porfiada que el ala de un sombrero viejo, busca la forma de defender su teoría, su tesis, por no analizar, por no estudiar. Eso pasó aquí mismo en la zona. Pero bueno, Dídimo no estaba en la reunión. Cuando Jesús vino, le dijeron, pues los otros discípulos, ¿cuáles? Los 11 que estaban reunidos, señores. Al Señor hemos visto. Él le dijo: si no viere, escuche lo que viene ahora, que aquí quiero que le paren a esto, creo que es el verso 25. Si no viere en sus manos la señal de los clavos. ¿La qué? Señal de los clavos. Gramática con esto, muchachos. Y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, 2 veces, y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Quién es este? El incrédulo de Tomás. Ya va. ¿Y qué fue lo que le dijo a los 11? Ahora pregunto yo y voy más allá. La madre de Jesús y las otras mujeres que fueron a la tumba, que fueron las primeras que fueron, muy de madrugada, ¿creían que Jesús iba a resucitar? Tampoco. ¿Cómo lo demostraron? Bueno, ellas muy de mañana fueron y compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo del que les dijo que el tercer día no iba a amanecer ahí. Entonces, ¿qué me dicen? No creyeron tampoco. Los discípulos acá les fue reprendido por su dureza de corazón e incredulidad. Tomás acaba de serlo también. ¿Quién creía? Nadie. Sin embargo, Jesús, cuando se le aparece a los discípulos, les muestra las manos, costado, y una vez que ellos le echan el cuerpo a Tomás, pareciera, no, deduzco yo, pareciera que le dijeron: nosotros vimos las manos de él y vimos el costado, y luego él nos reprendió y vimos eso. Entonces Tomás dice: ya va. Hasta que yo no vea las manos, es decir, como ustedes también, yo no soy menos que ustedes, hasta que yo no vea las manos y vea el costado, tampoco creo. ¿Sí? Y dice: si no viene la señal de los clavos. ¿Por qué le digo esto? Hay una organización que combate por ahí con la Biblia con nosotros, los amigos de la Dark Tower, captaron todos ya. Ellos dicen que Jesús no murió en la cruz. Ok. Ellos dicen que Jesús no cargó la cruz. Esa sí es una verdad. Porque la mayoría de nosotros hemos dicho que Jesús cargó la cruz, y Jesús no cargó la cruz. Jesús cargó fue el estauro, el palo horizontal. El vertical estaba allá en la calavera. Ese palo horizontal, que pesaba aproximadamente 70 kilos, fue el que cargó Jesús. El detalle es que sí murió en una cruz. ¿Cómo hacemos para saber que murió en una cruz? De un meluce. Bueno, lo que acaba de decir Tomás. Si no viere la señal de ¿qué? De los clavos. Si hubiese muerto, como dicen los amigos de la Dark Tower, hubiese dicho Tomás: si no viere la señal del clavo, aquí arriba, y lo dice 2 veces, y en la Biblia de ellos aparece igualito. Ya le dije, Juan 20, creo que es el 25, o por ahí así. Ahora, 8 días después, es decir, una semana después de que Jesús resucitó, mira lo que viene ahora, estaban otra vez sus discípulos. ¿Cuáles discípulos? Los 11, gramaticalmente, no se me sale. Los 11, otra vez sus discípulos, dentro, y con ellos Tomás. 11 más 1, en matemática, ¿cuánto es? 2. Bueno, entonces estaban los 12 o no estaban los 12. La Biblia me lo dice, pero la película le dice que Judas entregó a Jesús, salió y se ahorcó. Y que cuando Jesús resucitó,
ya no estaba. Ahora, lo más cruel del caso es esto. En Almendoza, escucha esta grosería. Hay un telepredicador venezolano, ex candidato presidencial, que él dice que cuando Jesús bajó al infierno, bajó a sacar a Judas del infierno. ¿Dónde le queda la Biblia a ese señor? Si Judas estaba vivo cuando Jesús resucitó, lo hemos mostrado que Judas estaba vivo todavía. ¿Cómo es que murió y bajó al infierno a sacarlo? Yo no sé si ustedes han visto eso por las redes sociales. Ahora, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío, oído con lo que viene, y Dios mío, con D mayúscula. Le doy una base, igualito con D mayúsculo está en la Biblia que usan los de la Edad Tower, la traducción del Nuevo Mundo. Aquí se les pasó esa y colocaron la palabra Dios con D mayúscula sobre Jesús, porque aquí Tomás se está refiriendo, Dios mío, es a Jesús. Y Dios mío, Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Mira lo que viene ahora. Bienaventurado, y aquí quiero que nos detengamos un momentito, los que no vieron y creyeron. ¿De quién está hablando Jesús aquí? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿De quién cree usted que está hablando Jesús aquí en este momento? Si es de su madre y de las otras mujeres, ya sabemos que no de ellas, porque ellas habían ido a comprar especies aromáticas muy de mañana para ungir el cuerpo del que les dijo que ahí no iba a amanecer. Ya ellas están descartadas. Si es de los 11, les reprendió su incredulidad y dureza de corazón. Si es de este individuo, Tomás, ya se la había reprendido. ¿De quién está hablando? Del antiguo profeta. Yo creía que era de mí. Pero un día, disertando, le pegué la razón, dijera un amigo de nosotros, el raciocinio al verbo. Entonces, si dijera, bienaventurados los que creen sin haber visto, estuviera hablando de los discípulos, ¿verdad? De los otros. Los que verán. Pero, y si dijera, bienaventurados los que creerán sin haber visto, estuviera hablando de nosotros. Pero al decir, bienaventurados los que creyeron sin haber visto, los héroes de la fe. Capítulo 11 del libro de los Hebreos. Está hablando de ellos. Bienaventurados los que creyeron y los que anhelaron, los que profetizaron, los que desearon sin haber visto. Ok, ¿cómo hacemos para interpretar esto? Usando el verbo. Pasado, presente y futuro. Hay que estar muy pendiente en toda lectura del verbo para poder hacer la interpretación correcta. El apóstol Pablo corrobora la existencia de Judas en la aparición que Jesús hizo a sus discípulos. Cerremos el tema de Pablo, o del caso de Jesús con Pablo, en 1 Corintios 15, 3 y 5. Vamos para allá. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras? La ley, los salmos y los profetas, porque era lo que estaba escrito. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras? La ley, los salmos y los profetas. Y que apareció a Cefas. ¿Quién es Cefas? Pedro. Y después a los 12. Y estamos hablando de antes de haber ascendido al cielo. No estamos hablando después de que ascendió, que Pedro buscó a Matías y lo metió en el grupo ahí, él por su cuenta, y bueno, ese es otro tema. Ahora, aquí corrobora específicamente que Jesús apareció y Judas lo vio vivo. Ahora, ¿cómo es que predicador alguno me viene a decir a mí que entonces Jesús cuando muere va al infierno a sacar a Judas porque estaba allá? Entonces ese es el problema de muchos predicadores que tienen tremendas iglesias, tienen plata pero no tienen Biblia.
No tienen conocimiento. Los títulos de doctores, de licenciados, de magíster que tienen, ¿dónde los compraron? Dijera el gocho, vaya usted a saber, con respecto a los andinos. Regla de interpretación de las palabras. Vamos para allá. Regla de interpretación de las palabras. Esto ha sonado mucho allá en el núcleo que tenemos por ahí en el campo, porque hay alguien que dice que le llamó mucho la atención la semántica, y de paso le pusieron el nombre así entre criollo, entre cariño, el semántico. Pues le llamó mucho la atención esto. Usted sabe cómo la gente en las escuelas, ¿no? ¿Se acuerdan del maestro briseño que le echaba broma a un amigo de nosotros que le decía, ponte de pie? Y él estaba de pie, le decía, pero que te pongas de pie. Ah, no, ya estás de pie, chico, ya. A él lo mismo le están echando broma al otro. Le pasa que el otro mide casi 2 metros. Ahora, una palabra puede tener varios significados en su uso común y debe seleccionarse aquel que mejor se ajuste o se adapte al pasaje en cuestión. Debemos ubicarnos en el tiempo y espacio del escritor e interpretar sus palabras en el sentido usual, natural y literal. Por eso es importante tomar en cuenta lo que se conoce en la gramática como la semántica, que es relativa a la significación homonimias. Semántica es la ciencia que trata de los cambios de significado de las palabras dependiendo del contexto donde se encuentran. Según la semántica, una palabra puede tener diferentes significados según el contexto donde está escrito. Vamos a dar algunos ejemplos. El término carne, Pablo le da 2 significados en un mismo pasaje. Veamos el tema o el pasaje. Primer ejemplo, 2 Corintios 10:3 dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Acá la palabra carne se escribe igual. Hay 2 veces la palabra carne en un mismo texto, pero tiene 2 significados diferentes. Ahora pregunto yo tomo café en la carne o en el espíritu. En la carne. ¿Y ustedes me hablaron en la carne o en el espíritu? Ok, entonces todos andamos en la carne. La palabra carne aquí en primera parte es casita, donde habitamos. ¿Dónde habitamos quién? El espíritu y el alma que está dentro de nosotros. Amén. Entonces, aunque andamos en la carne, no militamos según los deseos y las pasiones de la carne. Porque si fuera por los deseos y las pasiones de la carne, estuviéramos en la casa acostaditos, viendo televisión, echando broma para allá, echando cuentos con el vecino y con la vecina. ¿Verdad que sí? Porque todos aquí están bastante agotados de haber trabajado, pero estamos aquí en esta disciplina de trabajo, nutriendo el espíritu. Lo que Pablo quiso expresar fue, aunque andamos en este cuerpo humano, no militamos bajo sus pasiones pecaminosas. Observe que en este texto el término carne tiene aplicaciones diferentes que se adaptan al pasaje en cuestión. Segundo ejemplo, Lucas 14:26. Si alguno viniera a mí y no aborreciere a su padre y madre, mujer e hijo, y hermano o hermana, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Al término aborrecer, en este pasaje Jesús le da un sentido muy positivo, aunque se vea de una forma muy negativa. No se debe entender el término aborrecer desde el punto de vista despectivo o negativo, sino estaría en contraste con el mandamiento dado por él mismo cuando dijo, honra a tu padre y a tu madre. El término aborrecer, Jesús lo dijo para presentar una escala de valores y de posición. ¿Cómo lo sabemos? Esta misma enseñanza Jesús la dio usando el término amare, dándole el mismo sentido que se le dio en el pasaje anterior. Mateo 10:37. El que amare a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. Mateo 10:37. Observemos
que en ambos pasajes se dijo lo mismo, con diferentes términos, pero que encierran un mismo significado. Si estudiamos el término aborrecer y no tomamos en cuenta la semántica, podemos tomarlo en una forma literalista. Terminaríamos quebrantando uno de los mandamientos, el cual nos enseña a honrar al padre y a la madre, y a la suegra también, ¿verdad? Cuarto ejemplo, en Mateo 8:22 y Lucas 9:60, Jesús usa el término muerto, pero con diferentes significados según el contexto. El texto expresa lo siguiente: deja que los muertos entierren a sus muertos. Y se escribe de la misma forma y se usan las mismas letras, pero en la realidad hay dos significados para la palabra muerto. ¿Cómo lo hacemos para captarlo? Tenemos que usar la semántica. Haciendo un análisis semántico y tomando en cuenta las reglas de interpretación de las palabras, el término muertos, en la primera parte del texto Jesús está haciendo referencia a lo espiritual, y en la segunda parte del texto el término hace referencia a lo físico o literal. En el mismo pasaje se usó el término muerto, se escribe igualito, con diferentes aplicaciones y significados que se ajustan al pasaje en cuestión de texto y contexto. Quinto ejemplo, en Mateo 9:9 y Marcos 2:14, Jesús le da un sentido diferente al término banco. Se escribe igual, B-A-N-C-O, banco, al que se le da en Lucas 19:23. En los dos primeros textos mencionados, el término banco hace referencia a un asiento, objeto para sentarse, mientras que en el tercer pasaje se está haciendo referencia a un banco como el lugar donde se lleva el dinero para los ahorros. ¿Cómo lo hacemos para saberlo? Vamos a usar la semántica. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado. El término sentado, ¿qué le dice usted? Donde uno se sienta. Lugar para sentarse. Sentado al banco, lugar para sentarse de los tributos públicos. Y le dijo: sígueme, sígueme. Y se levantó y le siguió. Mateo 9:9. Al igual que en Marcos 2:14. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco, lugar para sentarse de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Dos veces el mismo caso, pero vamos al tercero, donde ya aquí se escribe igual banco, pero no es lo mismo. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero? ¿Qué le antecede? Dinero, plata, billete, intereses, en el banco, lugar de ahorro, para que al volver lo hubiera recibido con los intereses. Lucas 19:23. Observe que el término banco se ajusta al pasaje en cuestión según las reglas de interpretación, teniendo diferentes aplicaciones y diferentes significados. El significado etimológico de las palabras. Hermano, esto que viene no es muy fácil para nosotros, pero es de suma importancia. Una de las cosas o una materia que vamos a ver acá se llama conflicto entre dos reinos. Yo le voy a demostrar por la escritura que no hay guerra espiritual, pero usted escucha, el 99,9% de la mayoría de los ponentes y predicadores que hablan del mundo de las tinieblas, todos hablan de guerra espiritual. ¿Por qué razón? Porque etimológicamente desconocen el término o la palabra guerra en cuanto a polemos, que es del griego polemos, no tiene nada que ver con, ¿cómo se lo explico? Es decir, el término guerra tiene que ver con los conflictos entre seres humanos, no tiene que ver con conflictos entre seres espirituales.
Y los conflictos entre seres humanos se usan cualquier tipo de arma. Un lápiz, un celular puede ser, este vaso, esta copa, la quiebro y corto unos cuantos, es un arma, ¿verdad que sí? Entonces, cuando se habla de la pelea o guerra, tiene que ver entre seres humanos, conflictos, usando cualquier tipo de arma convencional. Entonces, cuando nosotros estamos batallando contra las tinieblas, pregunto, ¿podemos usar armas convencionales? No. Sin embargo, hay gente que sale a relucir armas convencionales supuestamente para tratar de vencer las tinieblas. ¿Sabe cuáles son armas convencionales? Agua bendita. El agua puede ser un arma. ¿Sabía usted que el hierro en los astilleros cortan ¿cómo se dice esto? Cortan el hierro con agua, chorro de agua. ¿Sabe usted eso? ¿No lo ha visto? Va a tener que ver un poquito más de televisión. Con el agua pueden hacer muchas cosas, es decir, se puede usar como un arma. El vidrio, cualquier... Entonces, el predicador que sale a combatir al demonio con agua bendita, los evangélicos con aceite, el cura con la cruz, el evangélico con la Biblia, o otros a tirar sal, granos de maíz. ¿Quiénes hacen eso? Es decir, sal, ¿eso es espiritual? Es decir, un puño de sal, ¿es espiritual o puede ser un arma convencional? Arma convencional. Usted le tira un kilo de sal pegado encima y lo matan. Que esté así pegado, así como en el tiempo de carnaval, agarran y congelan una bomba pequeña de este tamaño de agua, ¿sí? Y se la pegan a cualquiera por la cabeza, en un carro en marcha, y en el Tocuyo han matado varios. Ahora, cuando nosotros salimos a tratar de combatir las tinieblas, usando desde el punto de vista cosas naturales, ¿qué estamos usando? Armas convencionales. Hay 7 armas que aparecen en Efesios capítulo 6. No son las únicas, pero son las que nos dicen ahí. ¿Cuál de ellas es natural? Ninguna, señora. Ninguna de las 7 armas que aparecen en Efesios capítulo 6 son convencionales. Todas son espirituales. Ahora, las batallas que nosotros vamos a tener con las tinieblas se tienen que guerrear con armas espirituales, no convencionales. Entonces, cuando desconocemos la etimología de los términos de las palabras, para nosotros batallar y para nosotros guerrear frente a las tinieblas, frente al diablo, hermano querido, perdóneme, llevamos todas las de perder. Si nosotros salimos a batallar en contra de las tinieblas usando armas convencionales, llevamos todas las de perder. Ahora pregunto, ¿usted saldría a una batalla en la cual para usted está garantizado que va a perder? Entonces no salga, no vaya. Si usted está garantizado que va a perder, ¿para qué va? ¿Sí? No vaya, no salga. Entonces, lo vamos a ver ahorita. Este tema es muy importante. Ya el tiempo se nos fue. Lo vemos en nuestra próxima hora de clase.